Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a esta primer lección del estudio de Apocalipsis. Hemos estudiado las cartas de Juan, su primera, segunda, tercera carta, al igual que también hemos meditado su evangelio. Ahora es el momento de terminar el último estudio del apóstol Juan al escribir, inspirado por Dios, el libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con este espacio para poder meditar en tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro, fortalezca nuestra fe y permite, Señor, que sigamos cada uno de nosotros creciendo en la esperanza de la vida eterna. Muestra, Señor, nuestro pecado, llévanos a los pies de Cristo y fortalece nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de iniciar nuestro estudio, vamos a entonar este cántico. Damos gracias a la Academia Cristo, que es nuestro aliado en evangelismo, por preparar esta música que es tan útil para todos nosotros, como podemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y de nuevo, pues sean bienvenidos a este curso
del libro de Apocalipsis. Vamos a estar meditando algunas semanas sobre esta sección y si usted quiere analizar, estudiar más de manera personal, estaremos usando mucho las notas de la Biblia popular. Esta Biblia popular, pues la podemos conseguir en Academia Cristo. Hay una sección de libros doctrinales, allí puedes encontrar y descargar el PDF. Más sin embargo, si usted quiere tenerlo, pues me puede decir y con mucho gusto puedo compartirlo. En esta primera lección vamos a hablar acerca de la introducción al libro de Apocalipsis y sobre todo esa victoria de Jesús, como Apocalipsis nos asegura la victoria de nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a hablar de la introducción, aunque vemos aquí que vamos a dividir nuestro estudio en 9 partes principales. Y hablando de esas 9 partes principales, en esta inicial vamos a ver la introducción del libro como tal, pero dentro de 8 días vamos a meditar los primeros 11 versículos, donde vamos a poder meditar usando la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros cuando estamos estudiando Apocalipsis no tengamos miedo a este libro. Este libro siempre ha intrigado a los estudiantes de la Biblia, siempre les ha llamado mucho la atención. Es más, podemos ver que hay películas en el cine que han extraído ideas de lo que podemos ver en Apocalipsis, pero estas ideas sencillamente vienen de la falsa doctrina. Hemos escuchado también que muchas personas que pueden leer el Apocalipsis dicen algunos que se han vuelto locas y por eso muchas personas no meditan o no leen este libro. Pero realmente nosotros necesitamos entender qué es la iglesia, cómo está viviendo la iglesia en la actualidad, cómo vive la iglesia hoy en día. Y la iglesia hoy en día es una iglesia que está atribulada. Estamos hablando de la iglesia militante. Por eso, cuando estemos viendo un poco más acerca del libro de Apocalipsis, vamos a diferenciar entre la iglesia militante, que es la actual, la que vivimos, y la iglesia triunfante. Vamos a ver cómo Juan, en medio de esas visiones, nos lleva de un lugar a otro. Y aquí, hablando de la iglesia atribulada, pues podemos ver cómo nosotros aquí en la tierra necesitamos fortalecernos, necesitamos escuchar del mensaje de Dios. Y ese mensaje que nosotros necesitamos escuchar, pues claramente nos muestra que necesitamos leer este libro, porque este libro tiene un solo propósito, darnos la seguridad de la victoria final de Jesús. Por eso, si usted y yo queremos resumir lo que nos enseña este libro, nada más apropiado que lo que nos enseña Mateo capítulo 28, el versículo 20. Y así nos dice la palabra de Dios, enseñándoos que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos la última parte de este versículo de San Mateo, donde el mismo Jesús nos promete que va a estar con nosotros. Y es ahí donde la iglesia militante, la iglesia que estamos hoy aquí reunidos, pues necesitamos escuchar de esta misma palabra, escuchar lo que nos dice la Biblia acerca de esto. El mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje muy claro. Se enfoca en Jesús, en su victoria
y sobre todo su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Recuerden que esta triada son nuestros enemigos. Jesús venció por amor a usted, por amor a mí, venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. Ese es el principal problema de que todo ser humano está enfrentado. Por eso recordamos cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, a sus primeros apóstoles, hablando del apóstol Juan y también a Andrés, que es hermano de Pedro, como Jesús le dijo a ellos, ¿qué buscáis? Y esa pregunta también la hacemos apropiadamente para este estudio. ¿Qué busca el ser humano de Jesús? ¿Qué quiere el ser humano acerca de Jesús? Y desafortunadamente sabemos que por la falsa doctrina solamente ven a un Jesús médico, a un Jesús que es banquero, a un Jesús bombero. Vemos el evangelio social, cómo está al orden del día, pero estamos olvidando realmente el sentido del mensaje de la palabra de Dios. El principal problema que tenemos es el pecado, cómo el pecado hace que nos destituya Dios de su gloria, cómo el pecado hace que tengamos enemistad con Dios, pero en Jesucristo hay victoria sobre esta triada, pecado, muerte y Satanás. Nosotros merecemos la muerte eterna, pero Jesús en la cruz pagó en nuestro lugar. Y es el mensaje que vamos a encontrar en este libro de Apocalipsis. Es muy interesante para usted y para mí como estudiantes de la Escritura entender para poder interpretarla a ella misma, hay una doctrina muy importante. No la vemos aquí en esta presentación, pero como luteranos confesionales sabemos lo importante o la importancia de la ley y el evangelio. La doctrina de la ley, recuerde que se usa como espejo, como freno y finalmente como guía. Muestra nuestro pecado, nos muestra cuál es la voluntad del Padre, nos lleva a Jesús. Ahí está el Evangelio. Y cuando nos lleva a Jesús, podemos ver cómo Él cumplió cada mandamiento por nosotros, cómo Él fue a la cruz y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Es por esto que la ley y el Evangelio juega un papel importante en toda la meditación de la Biblia. ¿Qué pecado me lleva a confesar esta sección? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo voy a usar el mandamiento o los mandamientos como guía en nuestras vidas? Pero también es muy importante el género literario. Nosotros necesitamos ubicarnos cuando estamos leyendo la escritura y si encontramos un género literario narrativo como Génesis, como o podemos pensar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También pensemos en Josué, en Jueces, pensemos en Ruth. Hay muchos libros que traen historia. Aquí estoy mencionando algunos, pero también pensemos en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, son libros que cuentan historia. Primera, segunda Samuel, primera, segunda de Reyes, son de esa literatura narrativa. La historia que nos cuenta la Biblia es una historia verdadera. Por esto es muy importante para usted y para mí que nosotros cada vez que leemos la historia bíblica tengamos la confianza que lo que allí nos dice la escritura es verdad. Adán y Eva existieron, el diluvio sucedió realmente. Cuando la Biblia nos habla de Goliat, de la altura de Goliat, pues no tenemos que inventar o hacer analogías extrañas. Es muy claro lo que nos dicen los personajes bíblicos. También cuando estamos leyendo los evangelios, vemos un ejemplo en lo narrativo que pasa con los 2 sacramentos, el bautismo con la Santa Cena. Pues muchos no entienden cómo se narra el bautismo de Jesús,
Entonces lo usan como un mandato diciendo que hay que bautizarnos adultos y hay que bautizarnos como paso de obediencia. O no se lee bien lo que dice la Santa Cena cuando Jesús tomó el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomó la copa, tomad, bebed, esto es mi sangre, eso es narrativo. No podemos darle un significado diferente al que la Biblia nos da. El otro ejemplo que encontramos dentro del género literario es lo profético. Entonces tenemos las profecías del Antiguo Testamento. También es importante notar cómo estas profecías apuntaban a Cristo. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, del Cristo. Y esas profecías, pues las vemos en los 4 profetas mayores, en los 12 profetas menores, y ellos siempre enfocados en la venida del Mesías. Hay profecías de doble cumplimiento, es decir, que se cumplieron en el instante o en un tiempo muy corto cuando el profeta habló inspirado por Dios, y otro que se cumplió en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros que hablamos español estamos muy acostumbrados a tener una clase de poesía que se basa en la rima. Entonces, la primera estrofa va a rimar con la tercera, la segunda con la cuarta, y así consecutivamente. La poesía hebrea es muy diferente. La poesía hebrea tiene otra información, otra connotación muy diferente. No se basa en la rima, sino que más bien tiene un significado. Por eso hay poesía sintética, antitética, y eso uno lo va aprendiendo cuando estudia los salmos, igualmente el libro de Job o Cantar de los Cantares o Proverbios, podemos encontrar ese tipo de poesía. Si quieres aprender un poco más de la poesía hebrea, pues el tomo 1 del libro de los Salmos, que también es de la Biblia popular, lo puedes descargar en Academia Cristo, y allí vas a encontrar esa explicación de la poesía hebrea. Ahora llegamos a lo que nos interesa, el lenguaje figurado, que es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Este lenguaje figurado está lleno de muchas figuras fantásticas, las cuales no nos van a dar miedo, las cuales nosotros necesitamos dejar que la misma Biblia lo interprete. Es una de las claves para poder entender Apocalipsis. Es una de las claves para poder interpretarlo, meditarlo e enseñarlo. Es por esto que muchas veces llega la falsa doctrina, y vamos a hablar en unos minutos qué falsa doctrina viene de no tener en cuenta ese lenguaje figurado. Pero recordemos, cada vez que estamos leyendo la escritura, necesitamos ser muy claros en el género literario. Si es narrativo, si es profético, si es por poesía o el lenguaje figurado. En Ezequiel, en Daniel, vamos a encontrar también lenguaje figurado. Es más, vamos a hacer algunas comparaciones en algunos momentos cuando estamos estudiando Apocalipsis, también teniendo en cuenta estos profetas, para que podamos entender un poco más, porque también recordemos que a veces necesitamos ir a otros contextos de la Biblia cuando hay pasajes muy oscuros, es decir, pasajes que no entendemos bien su interpretación, su enseñanza. Entonces tenemos que ir a buscar en otros lados para poder entender más lo que la Biblia nos enseña. Y otra vez, basados en la ley y el Evangelio. Entonces, espero que hayamos tomado una nota muy seria en cuanto al género literario, porque eso nos ayuda mucho a tener una buena interpretación de la escritura, y además de eso, pues tenemos la ley y el evangelio, que también es útil para poder meditar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a centrarnos un poco en el lenguaje figurado que encontramos en Apocalipsis.
Es un rasgo impresionante que aparece en 7 visiones que están descritas en este libro. Cuando estamos estudiando Apocalipsis, realmente son 7 visiones que Juan vio un domingo. Y vamos a encontrar palabras claves después de esto o el adverbio entonces. Y vamos a ir identificando todo esto. Juan recibió de Jesús estas visiones que describen la época del Nuevo Testamento, que describen el fin del mundo, que describen el día del juicio y también hablan de la eternidad. Por esto, como les estaba diciendo hace unos minutos atrás, es muy importante el poder diferenciar cuando está hablando de la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia triunfante, que son los creyentes. La escritura apocalíptica de dichas contemplaciones se parece a las audaces imágenes que usaron Ezequiel, Daniel, Zacarías y otros profetas del Antiguo Testamento, como si se tratase de pintar un cuadro. Y el libro de Apocalipsis pinta la imagen que da Dios describiendo las luchas de la iglesia en los últimos días y la victoria final de Jesús por su pueblo. Y estas figuras, otra vez, no vamos a tener miedo de ellas, porque todo esto es simbolismo de la manera en que Dios nos enseña y nos fortalece en cuanto a esto. Es el momento que hablemos del autor, del lugar y la fecha. Entonces ya sabemos que Apocalipsis es uno de los 5 libros del Nuevo Testamento escritos por el apóstol Juan. Entonces escribió el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y este quinto que es Apocalipsis. El autor se identifica por su nombre, tanto que desde el primer capítulo vamos a ver el nombre de Juan, como también en el último capítulo, y afirma que está escribiendo desde la isla de Patmos, en el mar Egeo, donde se encontraba exiliado por causa de las persecuciones que sufría por dar testimonio de Jesús. Juan escribió este libro a mediados del año 90 después de Cristo y los sufrimientos de los cristianos que Juan menciona corresponde a la persecución que se llevó a cabo durante el gobierno del emperador romano Domiciano. Entonces, sabemos quién es el autor, dónde fue el lugar donde él fue inspirado por Dios, vio estas visiones y el tiempo de este emperador romano. Cuando no hay una buena interpretación, no teniendo en cuenta este lenguaje figurado, es donde los falsos maestros utilizan el libro de Apocalipsis como fuente para desarrollar extrañas ideas de los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días. Entonces vamos a hablar un poco de la falsa doctrina del milenio, también cómo malinterpretan el reinado de Cristo. Ellos hablan de una conversión en el futuro que va a ser una conversión en masa y también hablan acerca del rapto. Cuando lleguemos a estos capítulos que nos menciona acerca de estos temas que se apoyan para extraer la falsa doctrina, vamos a notar cada uno de nosotros cómo realmente no tienen en cuenta ni la ley del evangelio ni el lenguaje figurado que el mismo libro nos dice. Por último, tenemos los números en Apocalipsis. Y esos números es muy importante aprenderlos. Y otra vez vamos a encontrar la explicación de esos números dentro del mismo contexto bíblico. El número 3 es el número de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El número 4, pues podemos ver los 4 estados cardinales que tenemos, Oriente, Occidente, Norte y Sur, y está significando el mundo. El 666 es el número del anticristo, el número del diablo, que siempre quiere ser igual a 7, perdón, porque nunca va a alcanzar a ser igual a 7, que muestra no solamente la perfección, sino el pacto del Dios Trino con la humanidad, porque sumar 3 más 4 nos da 7, y es ahí donde encontramos ese pacto de Dios. El número 10 es el número de lo completo,
Y también cuando veamos lo que nos dice la escritura, pues vamos a poder darle una interpretación muy clara. Y el número de la iglesia, el número 12. Y vamos a profundizar más en estos números cuando usted y yo sigamos creciendo con esta lectura del libro de Apocalipsis. Y es aquí donde también damos por terminada nuestra primera clase, donde hemos aprendido o tener estas claves que necesitamos para que podamos siempre estar llevados por la misma palabra de Dios. Y vamos a terminar nuestra clase con la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor misericordia sobre ti y nos mantenga en la paz. Terminamos con medio o por medio de este canto nuestra presentación en esta noche. Y los espero el próximo lunes para empezar de lleno con el libro de Apocalipsis.